nombre entendemos ese significa autoridad. We understand what his name means. It means his authority. Significa su trono. It means his throne. Su voluntad, his will. And there is no greater name. Y no hay otro más grande nombre. In all of the universe. En todo este universo. Lord, help us to glorify your name. Ayúdanos para glorificar tu nombre, Señor. In all that we do and all that we say. Todo nosotros hacemos y todo nosotros hablamos. In the name of Jesus, en nombre de Jesús. Amén. Hay sillas de frente aquí también. All right. Okay, we're going to be in Acts chapter 8. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 8. We need to finish chapter 8. Necesitamos terminar el capítulo 8. I was telling the brother chapter 9 today. Sí, hoy me comentó que era el capítulo 9. But I totally forgot we never finished 8. Se le olvidó completamente que no habíamos terminado el capítulo 8. We still have to talk about Philip. Todavía tenemos que hablar de Felipe. Okay. We started with him a little bit. Empezamos un poco hablando sobre él. Mentioned him before. Lo mencionamos anteriormente. He was the one that was preaching with in Samaria. Él es el que estaba predicando en Samaria. So it's important in the context to understand something. Es importante en el contexto de entender algo de esto. El plan of God always El plan de Dios siempre was to begin in Jerusalem, puede empezar en Jerusalén, and from Jerusalem, y desde Jerusalén, it would go out to Judea, y de ahí salía a Judea, which is the area outside of Jerusalem. ¿Cuál era la área afuera de Jerusalén? So it's kind of like saying it goes out from Hermosillo. Es como si dijéramos que saliera de Hermosillo a to Quino and aquí a los Miguel Alamán en Real Ermito, San Pedro. En San Pedro, Real Ermito, que vaya de Quino. So that's the Judea of Hermosillo. Sería la Judea de Hermosillo. Samaria would be like going to Sinaloa. Samaria sería como si fuéramos a Sinaloa. Okay. An area close to Sonora. Y una área cercana a Sonora. Or Chihuahua. O Chihuahua. Un norteño, todavía, okay. Digo norteños. The same type of environment. El mismo tipo de ambiente. But a little bit different. Pero un poco diferente. Okay. And then from there it was to go to the ends of the earth. Y de ahí se iba a los confines de la tierra. And that's what we see here is the Samaria movement. Y lo que vemos aquí es el movimiento de Samaria. When they begin to go into Samaria. Cuando empezaron a ir a Samaria. Now that's where Damascus was. Ahí es donde estaba Damascus. Okay. Damasco. It's still in Syria right now, right? Todavía está en Siria. Okay. Damascus, the city of Damascus. La ciudad de Damasco. That was the area of Samaria. Esa es la área de Samaria. Okay. Outside of Israel. Fue en las afueras de Israel. But very close. Pero estaba cerca de ahí. And many people who were born in Israel. Y mucha gente que nació en Israel. After generations. Después de generaciones. They would live in Samaria. Vivían en Samaria. Okay. So, entonces, Felipe had gone down to Samaria to preach. Había ido a Samaria a predicar. So Luke, as our author here, entonces Lucas, siendo el autor de esto que estamos leyendo, he's telling us the story. Él nos está hablando de la historia of how Jesus fulfilled the Great Commission. Cómo Jesucristo cumplió la gran comisión.
when he told the apostles, cuando le dijo a los apóstoles, I will send you power, les mandaré un poder and you will be my y witnesses ustedes serán mis testigos in Jerusalem. en Jerusalén, That's what we saw at Pentecost, es lo que vimos en el Pentecostés, and Judea, en Judea, and that's when they started to go out around Jerusalem, es cuando fueron a salir afuera de Jerusalén. and people would come from all over the area Y mucha gente vendría alrededor de esa área to go to Peter and John para ir a ver a Pedro o a Juan, to hear the gospel. para escuchar el Evangelio. And then Jesus said, Entonces Jesucristo dijo, you'll be my witnesses in ustedes Jerusalem, serán mis testigos desde Jerusalén, Judea, Judea, then Samaria, y después de Samaria, then the ends of the earth. y después desde los confines de la tierra. Okay, so Luke is telling that story. Entonces Lucas está diciendo esta historia. And in fact, the book of Acts, De hecho, el libro de Hechos it's called the fifth gospel. es conocido como el quinto evangelio, Because really, porque en realidad it's about Jesus se trata de Jesucristo, and how he reached the world with the gospel cómo conquistó, cómo alcanzó al mundo por medio del evangelio, through the church. por medio de la iglesia. It's still the testimony of Jesus. Todavía es el testimonio de It's the Jesucristo, life of Jesus. es la vida de Jesucristo. But this is what Jesus did Pero esto es lo que Jesucristo hizo when he left. cuando Él se fue. He began Acts. Empezó el libro de Hechos. Okay? That's what he began doing. Esto cuando empezó a hacerlo. Through the Holy Spirit, Por medio del Espíritu Santo, he began to do his works empezó a hacer sus trabajos through his church. por medio de su iglesia. We are the fulfillment of the Great Commission. Nosotros somos el Cumplimiento. cumplimiento The Great Commission. de la gran comisión. We are the ends of the earth. Somos los confines de la tierra. The same gospel. El mismo evangelio. The fact that Jesus lived, El hecho de que Jesucristo vivió, died, murió, resurrected, resucitó and offers eternal life y nos ofrece vida eterna to whoever believes, para todo aquel que en Él cree, whoever trusts in him todo aquel que confía en Él for their salvation. para su salvación. Now that implies you need saving Eso implica que necesitas ser salvo okay, from something. de algo. Okay, so if you understand that part, Entonces, si tú entiendes esta parte, then you can be saved tú puedes ser salvo by believing in him. por creer en Él. And the Great Commission, Y la gran comisión, Jesus told the disciples, Jesucristo le dijo a sus discípulos, make disciples hagan discípulos and teach them all the things that are commanded y you. enséñenles todos los mandamientos. And that's what we're doing here today. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí hoy en día. And every day that we meet, Y todos estos días que venimos a reunirnos, every day that I study, todos los días que yo estudio, it's to learn es para aprender, so I can teach para enseñarles all the things that Jesus taught. todas las cosas que Jesucristo enseñó. That's the Great Commission. Esta es la gran comisión. It seems simple, Parece ser algo simple, but you guys know that it's not that, it's much more complicated. que no es tan simple, es más complicado de lo que suena. We make it complicated. Nosotros lo hacemos complicado, But really, pero en realidad the power el poder is that. es eso. Learn what Jesus taught Aprende lo que Jesucristo enseñó. and then teach that to others. Entonces, después, enséñale esto a otros And make disciples. y haz discípulos. That's it. Así nomás. We make it complicated. Nosotros lo hacemos complicado. It was very simple in the time of Stephen or Philip. Era bien simple en los tiempos de Felipe, When it says in verse 26, así como cuando dice en el versículo 26, actually we can go back to 25. podemos devolvernos al 25. Okay. ¿Alguien lee? John chapter 8. Yeah. Chapter 8. Capítulo 8, There's water for you right there, bro.
25, read 25 because it's not up there. I started at 26, or started in the wrong spot. 8:25. Uh-huh. I'll read it. So you Okay. can rest. Okay. Thank you. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Another one? Okay, and then 26, go ahead, read from the screen, Alguien. You can read from up here. Or from your Bible, cualquier persona. Read 26 through, From the screen? It has to be from the screen? or no, from you the can do Bible? it from your Bible, that's fine. Read 26 through 26 and 27, just. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. You see Luke following the pattern? Están siguiendo Lucas. Patrón. el patrón. Okay. Jerusalem, Jerusalén, Samaria. Samaria. Now he's going to send somebody to Ethiopia. Ahora va a mandar a alguien a Etiopía. And that was down in North Africa. Y esto era en el norte de África. They were up above Ellos estaban sobre, on the right side of the Mediterranean Sea. en el lado derecho del mar Mediterráneo. And this Ethiopia was down below in Africa. Etiopía estaba en la parte de abajo, en África. Now, Ahora, this man here, este hombre aquí he had a position of high honor. tenía una posición de gran honor. Okay. He was in charge of the things of the queen. Él estaba encargado de las cosas de la reina. So he would be able to take the gospel back Entonces él tenía la capacidad de llevar el evangelio para atrás and teach it to whoever he wanted. y enseñárselo a quien él quisiera enseñarle. He could share it with the queen. Él lo podía compartir hasta con la reina. Imagine that. Imagínense eso. Keep reading, 28 through 30. Me? Oh, yeah, 27 through 30. 27. 28 through 30. Yeah. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? In missions, En las misiones, this is what we call divine appointments. esto es lo que le llamamos a Citas divinas. citas divinas. Okay. Now, before this, Antes de esto, when they left Jerusalem, cuando ellos salieron de Jerusalén, they preached the gospel everywhere. ellos predicaron el evangelio por todos lados. Everywhere they went, A donde quiera que ellos fueran, they preached the gospel, ellos predicaban el evangelio. whether people accepted it or not. Si la gente lo aceptaba o no, ellos predicaban de todos modos. But in this Pero situation, en esta situación aquí, there was a person había una persona who was ready to hear the gospel. que estaba preparada, estaba lista para escuchar el evangelio. Whenever we're doing evangelism, Siempre que hagamos el evangelismo, we should be doing it in our life, debemos de estar haciéndolo en nuestra vida, in our jobs, en nuestro trabajo, with our family, con nuestras familias, because it's good news. porque son las buenas nuevas. And we love the people around us. Y amamos a la gente No. que nos rodea. And we want them to have the same forgiveness we have. Y queremos que ellos también obtengan el mismo perdón que se nos ha otorgado. We want them to have the same peace Queremos que ellos también tengan la misma paz that we have with God. que tenemos con Dios.
We want them to receive the Holy Spirit, Queremos que ellos también reciban el Espíritu Santo. to have that confirmation in their hearts Para tener esa confirmación en tu corazón that they belong to God, de que ellos pertenecen a Dios, that their sins are forgiven. que sus pecados son perdonados. We want them to have that. Queremos que ellos también tengan esto. I had a friend one time tell me, Una vez me dijo un amigo, there's actually an extended family, en realidad era una familia extendida, who was an atheist. que es un ateo. He told me, Él me dijo, you Christians, ustedes cristianos, you always want to prove you're right, siempre quieren probar que ustedes siempre están bien and everybody else is wrong. y que todos los demás están mal. And I looked at him, Y lo miré and I said, you honestly think that's our motive? y le dije, ¿en realidad tú piensas que ese es el motivo por el cual predicamos? You honestly think that? ¿En realidad crees eso? To prove we're right? ¿Para comprobar que nosotros estamos bien And you guys are wrong? y que ustedes están mal? He said, well, yeah. Y él dijo, pues sí. Just let people believe what they want to believe. Nomás él contestó, pues dejen nomás que la gente crean lo que ellos quieran creer. I said, but what if it's not good for them? Y yo le contesté, pero ¿qué tal si no es bueno para ellos? To believe something that's De creer algo que dangerous for es them. peligroso para ellos. And he said, Y él dijo, it doesn't matter. That's their no right. importa, es su derecho. I said, Y yo le dije, you don't even believe that. tú ni siquiera crees eso tú mismo. He said, yes, I do. Y él dijo, sí, claro que yo creo eso. I said, so if your wife was in a house Entonces le dije, si tu esposa estuviera en una casa and it was burning y se estuviera quemando, and she was not in her right mind y si ella no estuviera consciente de lo que hace, and she thought she was okay, y ella pensara que estaba bien, she didn't need to leave the house, que ella pensara que no necesitaba irse de la casa, but you knew pero tú sabías que the house is burning. la casa se está quemando, You need to get out. necesita salirse. And she said, I don't believe you. Y ella le contesta, no te creo. Would you let her believe what she wanted to believe? ¿Tú la dejarías creer lo que ella estaba creyendo? Or would you drag her out of the house? ¿O la sacarías de la casa? Interesting, he said, I would leave her in the house. Interesadamente él dijo, yo la dejaría en la casa. And I said, I don't believe you. Yo no te creo, le dijo, I said, because I just heard you on the phone with your mom, porque te acabo de escuchar por teléfono hablando con tu mamá, who heard airplanes above, que escuchaba aviones sobre who has mental el cielo, problems. que tiene problemas mentales, And she thought y ella pensaba that they were being invaded by China. que estábamos siendo invadidos por los chinos. And what did you tell her? ¿Y tú qué le dijiste? No, you're not being invaded by No, China. le contestaste, no estábamos siendo invadidos por It's China. not true. No es verdad, Don't worry. no te preocupes, Relax. relájate. I said, why did you say that? Entonces le dije, ¿por qué dices eso? Because you love her, Porque la amas and what she believes y porque lo que ella cree is causing her physical harm. le está causando daño físico. And only the truth Y solamente la verdad will get rid of that. le sacará eso. I said, that's why we do what we do. Entonces yo le contesté, es por eso que hacemos lo que nosotros hacemos. We're not trying to prove her right. No estamos tratando de corregirla, Prueba, somos correctos. de que Okay. nosotros estamos bien. We're not trying to prove that. No estamos tratando de comprobar eso. There is truth. Sí hay verdad, And the truth is, y la verdad es, there was a man named Jesus había un hombre llamado Jesús who died on the cross for our que sins. murió en la cruz por nuestros pecados. And he claimed to be God. Y él decía que era Dios, And he claimed to know y él decía que él sabía how we should live cómo debíamos de vivir to fulfill our lives. para que fuéramos completos en nuestras vidas. He knew this. Él sabía And eso, he declared, y él lo declaró, I will prove it
yo les comprobaré. In 3 days, En 3 días destroy this body, destruiré este cuerpo and I will raise it up again. y yo lo levantaré otra vez. That's my proof. Esa es la prueba, les dijo And Jesús. he did. Y lo hizo. That's fact. Ese es un hecho. That's the reality of this world. Esa es la realidad de este mundo. And so the only way Entonces, la única manera that we can know our purpose que podemos saber el propósito de nosotros and to know why we are here y saber por qué estamos aquí, and what our Creator wants from us, qué es lo que nuestro Creador quiere de nosotros, the only way la única manera is to believe the truth. es creer la verdad. So Entonces, that's the regular gospel. esa es el evangelio That's how común, es we should regular. be sharing that with everyone. Eso deberíamos estarlo compartiendo con todos, Because it's the truth. porque es la verdad. And if they die Si ellos mueren without believing that truth, sin creer esta verdad, como dice la canción, se acabó la fiesta. And there's not another chance. y no hay otra oportunidad más. And none of us know Y None of us ninguno de knows nosotros sabemos what day we're going to die. qué día vamos a morir. This building could collapse. Este video puede colapsar, An airplane could just land on top of un us. avión puede caer sobre nosotros, We could be driving home podemos estar manejando hacia nuestros hogares and die in an y accident. morir en un accidente. Jesus never threatened people with the Great Tribulation. Jesucristo nunca amenazó a nadie con la gran tribulación. What he did warn people about Lo que sí le advirtió a la gente is the fact es el hecho that our life could end at any minute. que nuestra vida podría terminar a cualquier momento. So today is the day of salvation. Entonces, hoy es el día de salvación. To everybody we talk to, Para todos, a la gente que hablamos, to all the people in our lives, a toda la gente que está en nuestras vidas and all the people we love. y toda la gente que amamos. And we should love everyone, Y debemos de amar a todos, including our enemies, incluyendo a nuestros enemigos, right? ¿correcto? Okay. But here, Pero aquí we see a divine appointment. vemos Cita divina. una cita divina. I love that. Sí. The angel appears to Philip El ángel se le aparece a Felipe and says, "Go to this road." y le dice, vete para ese camino. He doesn't tell him why. No le dice por qué, He just tells him, "Go." nada más le dice, tú ve a ese camino. And when he gets there, Y cuando Felipe llega ahí, he sees the Ethiopian ve al etiopio and he says, y le dice, "The spirit, el espíritu, not an angel, no un but the ángel, spirit in Philip, el espíritu dentro de Felipe tells him, le dice, go and speak to him." ve y habla con él. Va. And it just happens to be Y nomás da la casualidad que sucedía, he was reading Isaiah estaba leyendo el libro de Isaías about the Messiah, sobre el Mesías, about a prophecy de una profecía that the Messiah would die, que donde el Mesías moriría, and he asked Philip, y le pregunta a Felipe, "What does this mean?" ¿qué significa esto? It's important for us to remember, Es importante para nosotros recordar, before we talk to somebody, antes de que hablemos con alguien, our all-powerful, nuestro todopoderoso, all-knowing, el que our God who is nuestro Dios que lo sabe todo, who is everywhere at every time, que está en todo lugar, en todo momento, is working with every individual on this planet. está trabajando con cada individual en este planeta.
You see, we don't bring Jesus to anybody. Sabes, nosotros no traemos a Jesucristo a ninguna persona. Jesus is already working in their life. Jesucristo ya ha estado trabajando en la vida de esas personas. What we want to know Lo que nosotros queremos saber from the Spirit and from the Lord, por medio del Espíritu y del Señor, how can I help? ¿cómo puedo yo ayudar? How can you use me? ¿Cómo me puedes usar? You see, he didn't need Philip. ¿Saben? Él no necesitaba a Felipe. We're going to see in a minute with Paul. Ahorita vamos a ver en un minuto hablando de Pablo. When nobody would talk to this guy, Cuando nadie le hablaba a esta persona, Paul, Pablo, out of fear, porque le tenían miedo, God spoke to him personally. Dios le habló a él personalmente. He could have done the same thing with this guy. Dios pudo haber hecho lo mismo con esta persona. He could have done that with all of us. Él pudo haberlo hecho con todos nosotros. Some of us have testimonies like that, Muchos de nosotros tenemos testimonios similares a este. but others of us have testimonies Pero otros de nosotros tenemos diferentes testimonios where God used someone, donde Dios usó a una persona, a preacher or a pastor, un pastor, un predicador, a friend or a family, un amigo o alguien, un miembro de tu familia, to share the gospel with you para que te compartiera el evangelio right when you needed it, exactamente cuando lo necesitabas. right when you were ready for En it, ese momento cuando tú estabas preparado para recibirlo. right? ¿Correcto? This is what evangelism is. Esto es lo que es evangelismo. When we are asking God, Cuando nosotros le preguntamos a Dios, who's ready? ¿quién está listo? Send them to me, Mándamelos a mí or send me to them. o mándame a mí a ellos. Philip obeyed, Felipe obedeció and he went, y él fue and this man was ready. y este hombre estaba listo. God had been working in his life for years. Dios estaba trabajando en la vida de este hombre por años. It says that every year he went to the festival. Dice que cada año iba al festival. He wasn't a Jew, No era judío, but he accepted Judaism, pero aceptaba el judaísmo. understood the God of Israel. Entendía el Dios de Israel. What he didn't understand Lo que no entendía is the Messiah. es lo del Mesías. That is Mexico. Este es como es México hoy. Over 95% of Mexico O si quieres, el 95% de México así es. believes the Bible is the Word of God. Creen que la palabra de Dios es la La Biblia. Biblia es La la Biblia. palabra de Dios. They believe that. Ellos creen eso. They believe there is a God. Ellos creen que hay un Dios. We don't even have to debate that with them. Ni siquiera tenemos que discutir con ellos sobre eso. But what so many don't understand Pero lo que muchos no entienden, is what happened that day on the cross. ¿qué es lo que pasó ese día en la cruz? That's all they need to know. Es todo lo que necesitan saber. We need to be listening for the Spirit Necesitamos estar escuchando al Espíritu and asking Him, y preguntándole, who's ready? ¿quién está listo? Who can I go to? ¿A quién puedo ir? Or who can you bring to me? ¿A quién puedes traerme a mí? Immediately the Ethiopian, Inmediatamente el etiopio, Philip says, Felipe le dice, do you understand what you're reading? ¿están entendiendo lo que estamos leyendo? Y el eunuqueo, léelo por favor, esta parte. ¿Alguien? El eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante de lo que trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Wow. Imagine that. Imagínense esto. God tells you, Dios te dice, go to that corner. vete a la esquina And you go. y te vas And you stand there. y te paras ahí And somebody comes to wait for the bus. y alguien viene a esperar el camión They start opening up their phone. y están abriendo su teléfono And you notice it's the Bible. y te das cuenta que es la Biblia And they're reading through the passage of Isaiah. y están leyendo por medio de las escrituras de Isaías And you say, what are you reading? y le preguntas, ¿qué estás leyendo? Isaiah. Isaías. I'm reading this part. Estoy leyendo esta parte. And you say, do you understand what you're Y reading? tú le dices, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? No, I need somebody to explain it to me. No, necesito que alguien me lo explique. Notice one thing here. Vean una cosa aquí. If Philip Si Felipe had never studied that passage, nunca hubiera estudiado esta parte de la escritura, if he hadn't learned it, si no lo hubiera aprendido, he wouldn't have been able to explain it. no había tenido la capacidad de explicárselo. And it says, Y dice, all throughout the scriptures, en todas las escrituras, starting with this verse, empezando con este versículo, just starting here, nomás empezando aquí, he explains the whole gospel. explica completamente el Evangelio. Wow. Imagine how you would feel. Imagínese cómo te sentirías tú. It's like when I go out on the fruit tree Es como si cuando yo voy al árbol que tiene fruta, with those eagles, con los higos, and I see a whole bunch of green ones, y veo muchos verdes, and I see one that's dark, y veo uno que está oscuro, ready to pick. listo para que lo arranque. Ah, it's ready. Está listo. That is evangelism. Esto es como el evangelismo. Sometimes we water, A veces por medio del agua, sometimes we put fertilizer, muchas veces ponemos fertilizantes, sometimes we pull weeds, muchas veces quitamos la hierba, but there's those moments pero hay esos momentos that makes all the work worth it. que hace que valga la pena todo este trabajo. When that fruit is ripe, Cuando esa fruta está lista, you get to pick it and enjoy. la puedes arrancar y gozarla. Because what happened right here, Por lo que pasó aquí, Philip's explanation la explicación de Felipe and his obedience to the Holy y Spirit su obediencia al Espíritu Santo and God working in this man's life y Dios trabajando en la vida de este hombre changed a nation. cambió una nación. Because history tells us Porque la historia nos dice, when he went back, cuando él se devolvió, suddenly de repente there were Christian churches all throughout Ethiopia. había iglesias cristianas por todos lados en Etiopía. Not more than 20 years after this, Ni siquiera habían pasado 20 años cuando sucedió esto. Y churches había all over Ethiopia. muchas iglesias en Etiopía. You have no idea No tienes una idea who you're talking to next. con quién estés hablando cualquier momento. I mentioned it last week. Se los comenté la semana pasada. Your worst enemy Tu peor enemigo could be the next Paul. puede ser el siguiente Pablo. We have no idea what God is doing in their lives. No tenemos idea de lo que Dios está haciendo en sus vidas. And we can never assume Y no podemos asumir that somebody's so lost que alguien está tan perdido that God can't bring them back. que el Señor no lo pueda traer para atrás. Never Nunca. abandonar a un persona. Porque pensamos, no puede ser. No vale la pena. Cada persona en ese mundo vale la pena. Every person in this world is worth it. Jesús murió. Jesus died Jesucristo murió for every single individual. por cada uno de nosotros. Every person individually. Cada persona individualmente. And he loved this man so much Y él amaba tanto a este hombre that he pulled one of the leaders of the church que
jaló a uno de los líderes de la iglesia, sent an angel from heaven mandó un ángel del cielo to send him a message para mandarle un mensaje, to go to a corner, para ir a una esquina, and then through his spirit, y por medio de su espíritu he told him, le dijo, the fruit is ripe. el fruto es correcto. Right, rip. Listo. Está bien. El higo es Maduro. El higo es maduro. So, Entonces, lo keep reading. Yendo por el camino, Sí, llegaron a un lugar donde había agua. El único dijo, hay agua. Ahí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si se cree en todo su corazón, pues. Creo Jesús es el Hijo de Dios, responde el único. Y manda para él carruaje. Ambos descendieron a agua y Felipe lo bautizó. Go ahead, read it, léelo. ¿alguien quiere leerlo? Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Most of us would probably do the same thing. La mayoría de nosotros quizá hiciéramos lo mismo, If we just did that, si hiciéramos esto. we'd go into preach in every city, Podríamos ir a predicar por todas las ciudades, all the way to where we get home. hasta donde llegáramos a casa. But this is what we should be doing. Pero esto es lo que debemos estar haciendo. We're not Philip. No somos Felipe. We might not get a message from an angel. A lo mejor no recibiremos ningún mensaje de ningún ángel. We might not. A lo mejor no. Doesn't matter. No importa. We do have the Spirit. Pero sí tenemos el Espíritu. We are the children of the Creator of the Y universe, sí somos hijos del Creador del universo, who controls everything. que controla todo. He doesn't even need to give us a message. Él no necesita ni siquiera darnos un mensaje. I took a plane to Texas one time Una vez tomé un avión hacia Texas, una vez, with no intentions of evangelizing. sin ninguna intención de evangelizar. And God literally moved a person from a seat he paid for Y literalmente Dios movió a una persona de un asiento que ya había pagado, put him next to us lo puso enseguida de nosotros, because he wanted to get married, porque él se quería casar and nobody in his town would marry him. y nadie en su pueblo se quería casar con él. And he was a Christian. Y era cristiano. And I said, I'll do it. Y dije, yo te caso. We just did his wedding in Kino a few months ago. Y hace unos meses hicimos su boda aquí en Quino. I didn't plan that. Yo nunca planeé eso. I didn't hear the Spirit tell me anything. Yo nunca escuché el Espíritu que me dijera. But when he sat down next to me, Pero cuando se sentó enseguida de mí, I realized ya dice, I have an opportunity. tengo una oportunidad. And I saw if he was interested in talking. Y vi si estaba interesado en lo que estaba hablando. And yeah, he was. Y sí estaba. Turned out he was looking for a mission in Mexico. Al final me di cuenta que andaba buscando una misión en México, That maybe one day he could be a part of. que a lo mejor algún día pueda ser el parte de. What are the chances? ¿Cuáles serían las chances? A week before, he's asking God, Una semana antes le está pidiendo a Dios, send me a ministry in Mexico mándame a un ministerio a México, that we can be a part of. de las cuales podamos ser parte de. And he meets me. Y me conoce a mí. 1 week later, Una semana después, on our way to Texas en mi camino a Texas, from Phoenix. de Phoenix. So, Entonces, that is the end of chapter 8. Finalmente el capítulo otro. Okay. So, capítulo 9. Saulo. Ton, 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 ton. La música Saulo. del villano. El criminal. El hombre malo en la película. Saulo. Que hace matas Stefan.
Casi terminó para matar a Estefan y Saulo. Santo Padre. Okay. Read that. Léelo, por favor. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tantos hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. So all the people that left Jerusalem, Entonces toda la gente que dejó Jerusalén, Paul went after him Pablo fue atrás de ellos, with permission from the synagogue con el permiso de la sinagoga, to bring them into jail. para traerlos a la cárcel. And then we read the famous story. Y entonces leemos la historia famosa Also de Pablo. de Okay? Pablo. Léelo, por favor. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. One of the requirements to be an apostle Uno de los requisitos para poder ser apóstol is you have to be sent es que tienes que ser mandado directly from Jesus. directamente por medio de Jesucristo. That's what the word means, Esto es lo que la palabra significa, apostle. apóstol. One who is personally sent Alguien que es personalmente mandado for another. por otro. That's what it means. Esto es lo que significa. So Jesus had to send him personally. Entonces Jesucristo tuvo que mandarlo personalmente. Now, I want to talk to you a moment about apologetics. Y quiero hablarles un momento sobre Apologéticas. Apologéticas. Okay. apologéticas. Okay. How to defend the faith. ¿Cómo poder defender la fe? Okay. Now, in court, Ahora, en corte you have witnesses, tienes testigos, evidence, evidencia, proofs, pruebas, facts, hechos, and when you want to prove something, y cuando quieres comprobar algo, you bring all that evidence. traes toda la evidencia. And to defend Y somebody, para defender a alguien, you bring your evidence, tú traes tu evidencia, right? ¿correcto? And the judge looks at the evidence Y el juez ve a las evidencias and evaluates that y evidence evalúa esta evidencia and sees what makes more sense. y se fija qué es lo que tiene más sentido, What is probably the truth. que es probablemente la verdad. Now, Christianity versus atheism Ahora, cristianismo en contra del ateísmo. okay, is kind of like a prosecuting attorney and a defense attorney. Es casi como un defensor y un abogado, Un procurador. procurador, Sí, defensor y procurador. Okay. procurador, sí. Okay. Los abogados, sí. Un defensor y procurador. Juez se podrá decir. Jueces Juez. de persona en cargo, pero hay 2 abogados. Uno es para sí, sí, procurador sí. y otro para Abogado. defensa. Yo tengo mucha experiencia en la ley, Sería en otro lado. Funciona así. Okay, I got a lot of experience with the law. So okay. It's 2 attorneys, okay. So Entonces, the atheists, el ateísmo, if you read their books, si tú lees sus libros, they are determined to prove ellos están determinados de comprobar that there cannot be a God. que no hay un Dios, que no puede haber un Dios. And they bring their best evidence. Y traen sus mejores pruebas. Paul says Pablo dice to Timothy, a Timoteo, le defend the faith. dijo, defiende la fe. Okay. Our job Nuestro trabajo is to defend God. es de defender a Dios. Why does God need to be defended? ¿Por qué Dios necesita ser defendido? Because even God says
Porque hasta Dios mismo dice, if a person speaks highly of themselves, si una persona habla grandemente de sí misma, it doesn't mean much. no significa mucho. But when another speaks highly of them, Pero cuando otra persona habla bueno sobre él, buenas obras o habla bien de la otra persona, it means more. significa más. Even Jesus, Hasta Jesucristo, when they attacked him, cuando lo atacaron, he didn't answer. no contestó, But he told his apostles, pero le dijo a sus apóstoles, go and be my witnesses. vayan y sean mis testigos. He gave us that responsibility Él nos dio esa responsabilidad and this privilege y este privilegio to defend God de defender a Dios in a world en un mundo that is constantly attacking que God. está constantemente atacando a Dios. Whenever something bad happens, Siempre que pasa algo malo, everybody blames God. todos le echan la culpa a Dios. Every time something good happens, Siempre que pasa algo bueno, gracias, está fuerte. es pura suerte. ¿Sí o no? When it happens bad, Pero cuando algo malo pasa, I don't believe in God. yo no creo en Dios. Look, would a good God allow this? Dice, fíjate, ¿a poco un Dios bueno permitiría que sucediera esto? But when something good happens, Pero cuando algo bueno pasa, I'm lucky. es pura suerte. O bendiciones de los cualquier cosa, a menos Dios. Okay. The world is attacking God. El mundo está atacando a Dios. Now, in a court, Ahora, en la corte there's good witnesses hay buenos testigos that are reliable. que son confiables. But if I say Pero si yo digo that I did not rob that store, que yo no robé esta tienda, por ejemplo, they would expect me to say that even if I did. ellos obviamente pensarían que yo diría algo así. Pues obviamente diría yo eso. No importa si yo decís o no. They would expect me to say I didn't do it. Ellos esperarían que yo dijera que no lo hice. If I ask my wife to testify, Si yo le pido a mi señora que testifique, to say que diga, he didn't rob it, él no robó, a little more weight, un poquito más de peso, but still, pero todavía she's my wife. ella es mi esposa. She doesn't want me to go to jail. Ella no quiere que me vaya a la cárcel. So, not that good of evidence. No parece muy buena evidencia. You need more. Necesita más. If the person who owned the store Si la persona que es dueño de la tienda that was working that day, estaba trabajando ese día, who was beaten up, que estaba cansadísimo, okay, who was put in the hospital que fue puesto en el hospital by the thief, por el ratero, if he says si él dice, it wasn't Robert, no fue Roberto, immediately they would dismiss the case. inmediatamente desecharían el caso. The best evidence you have, La mejor evidencia que tienes, the best testimony you el have, mejor testimonio que tengas, is your enemy, es tu enemigo. right? If they say you didn't do it, Si ellos dicen que tú no lo hiciste, then everybody would say, well, he didn't do pero it. todos dirían, él no lo hizo. Paul Pablo was an enemy of Jesus. era enemigo de Jesucristo And he becomes the best witness y él se convierte en el mejor testigo that Jesus was the Messiah que Jesucristo era el Mesías who resurrected que resucitó and appeared to him personally y le apareció personalmente and said, y le dijo, I am the Lord of Israel. yo soy el Señor de Israel, I am the Messiah. yo soy el Mesías, I am the head of the church yo soy la cabeza de la iglesia that you were trying to destroy. que tú estás tratando de destruir. And anything you do to my Y todo church, lo que hagas a mi iglesia, you do to me. lo estás haciendo a mí. He becomes the best witness Él se convierte en el mejor testigo, because there is no reason for Paul to lie. porque no había razón alguna para que Pablo mintiera.
in this moment, En este momento, Paul is going to go from the most respected Jew in Israel Pablo se va al judío más respetado en Israel, with more authority than any Jew in con Israel, más autoridad que cualquier judío, a future ruler of Israel, un futuro, a leader un líder of all of Israel. de todo Israel. He would have had money, Él tendría dinero, fame, fama, power, poder, everything. todo. But with this witness, Pero con este testigo, Paul will lose everything. Pablo perdería todo. His respect, Su respeto, his family, su familia, his friends, sus amigos, his job, su trabajo, everything. todo. And he will become the number one enemy of the Y Jews. él se convertiría el número uno enemigo de los judíos. Why? ¿Por qué? Because they know Porque ellos sabían. he is the best evidence, Él era la mejor evidencia, the best witness el mejor testigo for the truth. para la verdad. So God decides to blind Paul. Entonces Dios decide cegar a Pablo. Justice, sí. Justicia, sí. He didn't see Jesus before. Él nunca había visto a Jesucristo antes. He was blind to the truth, Él era cegado a la verdad, like most of us, como la mayoría de nosotros, before we knew the truth. hasta que nos damos cuenta de la verdad. But now, Pero he would have to trust God. ahora tenía que confiar en Dios, He would have to trust Jesus, tenía que confiar a Jesucristo, the person he was persecuting. a la persona que él estaba persiguiendo. Not just that, No nomás eso, léelo. Habla en Damasco, ¿alguien? Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. I want to point something out here. quiero dar a entender algo aquí. Okay. If you think God is telling you something, Si tú piensas que Dios te está diciendo algo and you're not sure what it is, y no estás seguro de lo que es, God's not telling you something. Dios no te está diciendo nada. Look at the detail. Fíjense aquí en el detalle. When God communicates, Cuando Dios se comunica, He communicates clearly. Él se comunica claramente. He is your creator. Él es tu creador. He is your life. Él es tu vida. He is your existence. Él es tu existencia. The only reason you're alive. Es la única razón por la cual tú existes. If He wants to communicate a message, Si Él quiere comunicar algún mensaje, He knows how to communicate. Él sabe cómo comunicarse. It might have been a voice. Pudo haber sido una voz. In here, it was through a vision. Aquí fue por medio de una visión Detailed. detallada. Go to this street, Ve a esta calle, to this house, a esta casa, where this person lives, donde vive esta persona, and I want you to talk to this person. y quiero que le hables a esta persona. Because he is praying. Porque él es, Orando. Le está orando. he was praying. Él está orando. Y Details. detalladamente la visión aquí le fue explicada. Y síguelo. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Es otra cosa. Something else here. God never does anything alone. Dios nunca hace absolutamente nada solo. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, when he gave dreams, cuando él daba los sueños, it was always two. siempre había dos personas, Two dreams. dos sueños, perdón. Okay? Sometimes two separate people. Muchas veces dos personas separadas. Nebuchadnezzar,
Nabucodonosor, he had a dream, él tuvo un sueño, he didn't understand. él no lo entendió. So God gave Daniel Entonces Dios le dio a Daniel the same dream el mismo sueño with the explanation. con la explicación. Joseph José with the Pharaoh. con el faraón. The Pharaoh received a dream, El faraón recibió un sueño and the next day he had another one. y el siguiente día tuvo otro. A little different, Un poco diferente, but with the same message. pero con el mismo mensaje. And he gave the interpretation Y le dio la interpretación to Joseph. a José. God always does this. Dios siempre hace esto. He even says in the Old Testament, Hasta en el Viejo Testamento he lo never dice. does anything Nunca hace algo unless he reveals it to the prophets first. hasta que Él se lo revele a un apóstol primeramente Un profeta. o profeta. Always. Siempre. The reason for that La razón de esto is because the enemy can lie, porque el enemigo puede mentir. the enemy can give visions, El enemigo también puede dar visiones. the enemy can give dreams El enemigo también puede dar sueños to all the people of the a world. toda la gente del mundo. Okay? We can imagine many things, Nosotros podemos imaginarnos muchas cosas, but God always wants to confirm the truth. pero Dios siempre quiere confirmar la verdad. In fact, in Jewish law, De hecho, en la ley judía you could not be convicted with one witness. no podía ser Conviction. Recibe los cargos. no podía ser dados los cargos si nomás había un solo testigo. You needed two people Necesitabas dos to personas agree on their para testimony que estuvieran de acuerdo con el testimonio, to be accepted as truth. para ser aceptado como la verdad. You see, Satan Sabes, Satanás and all the fallen angels, y todos los ángeles caídos, the truth is not in them. la verdad no está en ellos. The enemies of the gospel, Los enemigos del evangelio, the truth about God is not in them. la verdad de Dios no está en ellos. And in our flesh, En nuestra carne, the truth of God is not in it. la verdad de Dios no está dentro de la carne. Entonces, So what happens here, entonces lo que pasó aquí, God gives Saul a vision Dios le dio una visión a Saúl and directions. y dirección. He gives the other person the same Le direction dio a otra persona la misma dirección to confirm something Para very poder- important. para poder confirmar algo tan importante. You see, look. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. I have to think at this point, Tengo que pensar a este punto. Ananias was probably saying, Ananías probablemente estaba diciendo, he's going to suffer? él va a sufrir. Ooh. I'm liking this message now. Me está gustando este mensaje ahora sí. This is the man who killed Stephen. Este es el hombre que mató Stephen. a Esteban, Paul was. Pablo era. This is the man who was persecuting the church Este era el hombre que estaba persiguiendo la iglesia and throwing Christians in the jail. y echando cristianos a la cárcel. Ananias was like, are you sure, Lord? Ananías estaba preguntando al Señor, ¿estás seguro? And God says, Y Dios le dijo, yes, I'm sure. sí, estoy seguro. I have a mission for this man, Tengo una misión para este hombre, one you would not believe. una del cual tú no lo podrás creer. And he is going to suffer Y él va a sufrir for my name. por mi nombre. I don't know if it's because of justice No sé si sea por causa de justicia or if God is just stating a fact.
o simplemente Dios estaba restableciendo un hecho. And I think it's the second. Y pienso que es la segunda cosa que dijo. He's not saying Él no está diciendo because of what he did. por lo que él hizo. He's not saying this. Él no está diciendo esto Because of what he did, he's going to need to suffer. porque lo que él hizo, él va a necesitar sufrir. He's telling Ananias, Él está diciendo a Ananías, I have a mission for him. tengo una misión para usted, para él. And this mission Y esta misión is going to cause him to suffer a lot le va a costar y va a sufrir mucho for my name. por mi nombre. The same name that he persecuted. Por el mismo nombre que él persiguió, He is going to suffer for. él va a pagar por lo que hizo. Leila? Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Okay. So at this moment, Y a partir de este momento, notice again, fíjense, on the road to Damascus, en el camino a Damascus, he calls Jesus Lord. le dice a Jesucristo Señor, He gives his life to him, le entrega su vida okay? And he obeys him. y le obedece. At that moment, A partir de ese momento, based on Paul's theology, basado en la teología de Pablo, he was saved. él fue salvo. But afterwards Pero después de esto, is when he receives the Holy es Spirit cuando recibe el Espíritu to Santo, be filled with the Holy para Spirit estar lleno del Espíritu Santo, to begin his ministry. para empezar su ministerio. Okay? And God gives him the power to do it Y Dios le dio el poder para hacer esto, by giving him his sight back para devolviéndole la vista and filling him with that Spirit. y llenándole con el Espíritu. And Paul immediately Y was Pablo baptized. inmediatamente fue bautizado. Live. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Fuerte testimony. Powerful testimony. Probably one of the most powerful testimonies in the history of the church. Probablemente uno Más fuerte testimonio. de los testimonios más fuertes en la historia de la iglesia. An enemy of Jesus Un enemigo de Jesucristo becomes a leader of the church. se convierte en el líder de la iglesia, The planter of more churches el que plantó más iglesias than any other apostle, que cualquier otro apóstol, suffers more than any other apostle, sufrió más que cualquier otro apóstol, writes more of the New Testament escribió más de lo del Nuevo Testamento than any other apostle. que cualquier otro apóstol. An enemy of the church. Un enemigo de la iglesia. Never consider somebody lost. Nunca consideren a alguien perdido. The more lost they are, Entre más perdidos estén, the more powerful would be their testimony. más poderoso va a ser su testimonio. Now that's not to say Ahora, no es para decir that you have less powerful que testimony tu testimonio tiene menos poder if you weren't an enemy of God, si no fueras enemigo de Dios, but it's not that kind of a witness. pero no es ese tipo de testigo. Okay? This is a powerful testimony Este es un testimonio poderoso in a court of law, en la corte de ley, in science, en ciencia, in history, en historia, in literature, en literatura, in everything, en todo, in every way. en toda manera. This is a powerful witness. Este es un testigo poderoso. I can say, Yo puedo decir, if I'm wrong, si yo estoy mal, then so was Paul. entonces Pablo también estaba mal. But I don't think somebody would give up all that Pero yo no pienso que alguien
dejaría todo esto, lo and despreciaría suffer all of that y sufriera todo eso and never renounce y nunca renunciar and die for this witness, y morir por este testigo, when all he had to say cuando todo lo que tenía que decir, is, okay, I lied. ok, mentí, I didn't really see Jesus. y en realidad yo nunca vi a Jesucristo. He could have even said, Él pudo haber dicho, I exaggerated a little. exageré un poco, Maybe it wasn't Jesus. a lo mejor no era Jesucristo, And Paul would have been alive. y Pablo estuviera vivo And they would have left him alone. y lo hubieran dejado en paz. That's pretty convincing evidence. Esto es una evidencia muy convincente. Something happened on that road. Algo pasó en ese camino And Paul was absolutely convinced y Pablo fue completamente convencido that he saw the Son of God que él vio el Hijo de Dios resurrected resucitado after he was crucified. después de haber sido crucificado. And if that's true, Y si esto es verdad, then everything Jesus said entonces todo lo que Jesucristo dijo is the most important thing we need to learn. es la cosa más importante que necesitamos aprender. More important than our jobs, Más importante que hasta nuestro trabajo, than our families, que nuestra familia, more important than anything in this life más importante que cualquier cosa en esta vida, is what Jesus taught. es lo que Jesucristo nos enseñó. Because if he is who he is, Porque si Él es quien dice ser, then the only way to have eternal life entonces la única manera de tener vida eterna and not go to hell y no irse al infierno to pay for your own sins para pagar por nuestros propios pecados is to believe in him. es en creer en Él. That is the only way. Esa es la única manera. Jesus said, Jesucristo dijo, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad, the life. la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre but by me. sino por mí. That is the good news. Esas son las buenas nuevas. Jesus isn't just a story in a book. Jes- He's not just a story. Jesucristo no es nomás una historia en un libro, It's not just a tradition that we've no learned. nomás es una tradición que aprendemos. The calendar is different because of him. El calendario es diferente a causa de Él. The world is different because El of him. mundo es diferente por causa de Él. And for that, Y por esto we should pay attention. debemos de poner atención. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you so much Padre, te damos muchas gracias for your life, por tu vida, for your Son, por tu Hijo, who you sent to die for us, por el cual mandaste a morir por nosotros, to pay the price that we deserve, para pagar el precio que nosotros merecemos, so we can live a life para que podamos vivir una vida that we don't deserve. que no merecemos. Thank you for your grace, Gracias por tu gracia, for your mercy, por tu for misericordia, your love, por tu amor, your forgiveness, tu perdón, for your life por tu vida that you've given to us, que nos has dado a nosotros, and help us y ayúdanos to share that life with others. a compartir esta vida con otros. Give us strength, Danos fortaleza, make us bold haznos valientes to speak the truth, para hablar la verdad. and Lord, Y Señor, speak to us. háblanos, Señor. Tell us Dinos, who's ready. ¿quién está listo? Who can we tell? ¿A quién le podemos hablar? Who can we talk to? ¿A quién le podemos decir? Who is like that eagle Como el higo that is que right está on the maduro. A alguien que esté maduro como ese higo en el árbol. tree. And help us to enjoy that. Que ayúdanos a gozarnos al hacer esto. To see a life De ver una vida that is saved from hell. que somos salvos del infierno. Lord, be with us this week. Señor, esté con nosotros toda esta semana, Every person here, con todas las personas que están aquí, everybody watching on the internet, todos aquellos viendo en internet, everybody who's going to see this later on. todos los que van a ver este
esta prédica más tarde, you know who they are. tú sabes quiénes son, You know when they'll be there. tú sabes cuándo van a estar ahí, You know when they're going to listen tú sabes cuándo van a escuchar and when they're going to be ready. y cuándo van a estar listos. We pray this in Jesus' name. Oramos esta oración en el nombre de Jesús. Be with us all Ve que esté con nosotros, todos nosotros, and with everybody listening. y todos los que están escuchando, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Deja tu teléfono, Siguiente semana.